Cómo alcanzar los primeros puestos y obtener la excelencia. Es el audiolibro escrito por el Dr. Mario Mateo Moriá, conferencista internacional. Cómo alcanzar los primeros puestos y obtener la excelencia. En este audiolibro usted encontrará no solamente cómo ser el mejor, sino cómo obtener la grandeza, cómo ser un gran líder. A través de este material hacemos un recorrido por tópicos como el máximo ejemplo, cómo vivir sobre la mentalidad de los demás, lo que hace a un buen líder. Esto y más aprenderemos a través del audiolibro. Cómo alcanzar los primeros puestos y obtener la excelencia. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por una multitud. Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. En esta lección aprenderemos a ser los mejores, pero también a cómo lograr la grandeza. De acuerdo a estos versos, usted puede desear, buscar y hacer grandes cosas. Jesucristo nos está mostrando el camino de cómo poder hacerlo. Jesús está diciendo que el camino a la grandeza no es el mismo camino por donde lo siguen todos. El camino a la excelencia y a la grandeza viene de la disposición de la elección al sacrificio y a la motivación del servir. El servicio incondicional o servir con excelencia es más allá de lo que nosotros podemos hacer o se nos manda hacer. Alguien dijo: hay 2 grupos de personas que nunca llegarán a hacer grandes cosas, aquellos que nunca hacen nada y aquellos que no saben hacer lo que se les manda. Necesitamos hacer cosas que los demás no se atreven a hacer. No solo hacer lo que los demás hacen, sino hacer cosas más grandes que de lo normal. No importa el reto, o el gigante puede ser tan inmenso y nosotros podamos ser tan pequeños como David. Pero ganará, porque los que tienen este propósito no podemos recibir otra cosa. Si usted desea ser un buen líder, usted necesita levantar a otras personas para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Esto no puede ser posible si usted no está dispuesto, y esto implica muchas veces que se mueva de la comodidad. ¿De qué manera puede usted influenciar en los demás? ¿De qué manera puede usted hacerlo? ¿Sabe cómo la gente puede buscarlo a usted? Cuando encuentre respuestas en usted. El secreto no está en que los demás crean que usted es grande, sino en transformar vidas trastornadas por la oscuridad de sus emociones. Es hacer sentir que los demás son valiosos. La mejor manera de ser líder es a través del servicio y del ejemplo. Es entender por qué soy un líder. El liderazgo es una oportunidad que Dios nos da en la vida. El liderazgo nos ayuda a servir mejor a los demás, porque no podemos dominar a la gente, ni manipularlos, ni obligarlos, pero sí podemos guiarlos y desafiarlos. Un líder sirve de ejemplo en 6 áreas: en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La grandeza está en edificar sobre el ejemplo, es levantar a la gente,
es liberar su potencial. Pedro hizo lo que nadie se atrevió a hacer. Pedro caminó sobre las aguas, pero los otros discípulos no lo hicieron. Sea un líder que desarrolla líderes. Viva una vida que esté llena de ejemplo. Los demás querrán desanimarlo, los demás lo criticarán. Pero recuerde, Jesucristo fue al Getsemaní porque necesitaba callar esas voces internas, las voces negativas, las voces de los demás, para tener una sola voz, la voz del éxito, la voz de Dios, la voz del triunfo. El buen líder escucha una sola voz. En este mundo de alta tecnología, de diversiones y entretenimientos, hay que aprender a meditar, a buscar a Dios a solas, para callar las voces internas. Que cuando los demás dicen no puedo, usted busque la verdadera respuesta de aquel de donde vienen todos los triunfos. Que cuando los demás, amparados de su propio criterio, fracasan y se acaban, usted pueda quizás al ver a su alrededor y decir lo mismo, pero al estar dentro de la búsqueda tiene respuestas, esperanza que lo llevarán al triunfo. Para dar a las personas algo que seguir, usted ha de vivir sobre la mentalidad de los demás. Buscar a Dios a solas es un arte aprendido. En esa búsqueda a solas con Dios, en ese contacto directo con el Creador, aprenderá a oír una sola voz, la voz de Dios. Vivimos en un mundo moderno y ruidoso y debemos aprender a callar las voces internas. Hay 5 pasos que nos ayudan a desarrollarnos como buenos líderes. Primero, un buen líder no sigue siempre la mentalidad de los demás. Segundo, un buen líder no es inestable. Si usted va a ser un buen líder, usted tiene que enfocarse y saber hacia dónde va. Un gran líder tiene una estrategia porque tiene una meta para alcanzar. Prosiga hasta lograr lo que se propone. Olvídese de lo que queda atrás, sea bueno o sea malo. Tercero, un buen líder no es persuadido fácilmente. Los líderes están seguros de una cosa, de su meta y de su llamado. 4. Un buen líder no hace malas decisiones. Y 5. Un buen líder no critica a otros. Lo invito a estudiar la vida de Rebeca en el capítulo 24 del libro de Génesis. Ella es un ejemplo al máximo de servicio incondicional. Siendo ella muy joven, demostró que se puede servir con excelencia. A Helen Keller, la mujer que inventó el lenguaje de los ciegos, se le preguntó si podía imaginar algo peor que ser ciego. Ella contestó: sí, tener ojos sanos y no poder ver. Preguntas para reflexionar. 1. Compare el estilo de liderazgo político en el mundo con el modelo de liderazgo establecido por Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál de ellos se ajusta con su estilo de ministerio de liderazgo? 2. Si hemos de guiar a las multitudes, ¿cómo podemos ejercitar la autoridad de nuestro liderazgo? 3. ¿Cuál es el camino a la grandeza? 4. Haz 3 cosas que un líder puede hacer. 5. Haz 3 cosas que un líder no puede hacer. 6. ¿Cuáles son las 6 cosas en que un líder puede ser ejemplo? Y 7. ¿Cuáles son las 5 cosas que hacen un buen líder?